Bienvenido a Biblia Estudio TV, un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual. Un canal dedicado a estudios bíblicos profundos con enfoque ontológico, teológico, espiritual y conocimiento interno. Hoy continuamos con nuestra serie titulada La Gran Comisión, parte 4. Marcos 16, 15, 21 y Mateo 28, 18, 20. Antes de continuar con Mateo 28, es necesario aclarar algo. Aprendimos que la Gran Comisión de Marcos 16 está dirigida a la transformación interior de la iglesia. Las señales que Jesús habló son las que nos identifican como reyes y sacerdotes. Recordemos que Jesús había estado con ellos 40 días, hablándoles acerca del reino del Padre. Estos 40 días simbolizan el tiempo de preparación. Jesús en Marcos 16 confirma en los 11 el reinado y el sacerdocio prometido en las Escrituras. Si por tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros prepararnos antes de evangelizar a otros. Mateo 28 enfoca esa misma comisión en los discípulos para ser enseñada a los hijos de Israel. Israel, como ya aprendimos, simboliza el reino. Los hijos de Israel o del reino son todas las naciones que debemos de evangelizar, incluyendo al Israel geográfico. Esto es importante que la iglesia entienda, ya que ella es la que lleva la responsabilidad de instruir a los hijos de Israel en el evangelio para que sean transformados, restaurados y traídos de vuelta a la glorificación con el Padre como en el principio. Mateo ahora nos va a instruir en la manera en la que debemos de instruir a los hijos de Israel, es decir, a toda la humanidad, con el fin de que procedan al arrepentimiento y se reconcilien con el Padre. Esa es la misión de la iglesia, conforme a cómo el Padre ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas o predicadores, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No solamente a estos en particular, ya que el Padre ha dado dones ministeriales a otros. Pero antes de usted entrar en esta misión de hacer discípulos, usted tiene primero que ser transformado en un verdadero discípulo. Usted tiene que ser un rey y sacerdote para que pueda llevar a cabo esta misión. Esa misma transformación fue la que ocurrió en Saulo antes de ser Pablo. Para Pablo, convertirse en apóstol o enviado por el Señor, tuvo que experimentar el mismo proceso de los 11. Pablo tuvo que entrar en un proceso de restauración y transformación interior antes de predicar a Cristo. Por tanto, si usted es un predicador, maestro o un líder y usted no ha entrado en el 40 de su vida, entonces usted no está preparado para ejercer esa función. Yo tuve que experimentar mi 40. Jesús tuvo que experimentar su 40. Moisés tuvo que experimentar su 40. Teniendo esto claro, continuamos con el estudio de Mateo 28. Vamos a leer y voy a retomar desde el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que estamos claros en esa potestad dada en el cielo y en la tierra a Jesús. Si no lo está, mire la parte 3 las veces que sea necesario. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esto también es necesario que el pueblo del Señor entienda. Esta expresión, por tanto, es una locución conjuntiva que se usa para introducir una conclusión o un resultado lógico. Dice Jesús: como resultado de eso que acabo de revelar, ahora les digo, vayan. Mateo usa el mismo término de Marcos, selú, vayan, oíd. Selú es un mandato, y para que Jesús lo envíe, usted debe de graduarse de discípulo para poder ser un apóstol o enviado. Si en Marcos aprendimos que esto era un movimiento de conciencia, en Mateo significa lo mismo, un movimiento de conciencia. Jesús les dice:
de igual manera en la que el Padre me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, yo los envío como apóstoles para que hagan discípulos, para que se dupliquen, para que les enseñen a otros toda la transformación que ha ocurrido en ustedes. El término usado para hacer discípulos es talmidu. Talmid no significa seguidor. Usted y yo no somos seguidores de Cristo. Talmid significa aprendiz, el que integra, el que encarna, el que practica. Los 11 en este punto de la comisión se encuentran en un estado de transición. Ya no son discípulos, ahora están en el proceso de graduación para convertirse en apóstoles. Jesús no dice consigan seguidores, dice formen conciencias que integren lo que ustedes han despertado. Este texto destruye por completo la teoría que enseña que Cristo busca seguidores. Esa es una teoría sin fundamento. Un discípulo es todo aquel que ha escuchado el verdadero evangelio del reino, ha dado un giro de 90 grados, ha decidido volver de nuevo a la casa de su padre y ha decidido transformar su mente, corazón, alma y entra en el proceso de aprendizaje o santificación. Eso es un discípulo. Si en usted no ha surgido un despertar interior del corazón, usted no es discípulo y mucho menos apóstol. La pregunta es, ¿a quiénes vamos a discipular? Le colón amé, a todas las naciones. Pero alto aquí, porque amé no son países con banderas. Amé son las múltiples capas del alma humana, los distintos aspectos de la psique, las diferentes configuraciones del deseo, las múltiples expresiones de la humanidad, en fin, toda esa gama de pensamientos, hábitos y actitudes formadas por la maldad en el ser humano. Discipular conciencias, mentes, a circuncidar el corazón de los hombres. Esa es la misión de la Iglesia. No es preparar programas en la congregación, no es celebrar actividades, no es gritar ni saltar desde un altar. Esa no es la comisión de la Iglesia. Mateo 28 no nos envía a conquisten el planeta, sino lleven esta conciencia a toda diversidad humana y a todas las capas de su propio ser. ¿Significa esto que no son pueblos y naciones físicamente? No significa eso. Ya aprendimos que nosotros los seres humanos somos el efecto de lo que aconteció en Génesis. El problema no radica en el exterior del ser humano, radica en su interior. Ese es el objetivo del Padre. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Entonces, el mandamiento de Jesús es ir a enseñar a otros, a ser discípulos a otros. No dice ir a buscar gentes que acepten a Cristo. Aceptar no implica arrepentimiento. Jesús dice, vayan a convertir, transformar, no externamente, sino internamente, para que esa transformación se refleje en su exterior. La conversión es interna, de la mente, de la conciencia, del corazón. Y no tan solo eso, sino que también nos envía a perdonar los errores o los pecados de los hombres. Y eso no lo invento yo, lo dice el mismo Jesús. ¿Dónde lo dice? Busque y analice a Juan 20:23. Jesús ahí lo expresa bien clarito. Léase también a Mateo 9:1-8, la sanidad del paralítico. Léase todo el Pentateuco cuidadosamente, que ahí también Yahvé lo establece. Porque esto no es herejía, esto es enseñanza transformadora. La pregunta es, ¿hasta cuándo la Iglesia va a seguir desobedeciendo los mandamientos de Yahvé? Dice Isaías que si Yahvé no hubiese dejado a unos pocos, un remanente que despierte y escape de las redes en la que el sistema ha atrapado a la humanidad, todos hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a lograr eso en el otro? ¿Cómo vamos a convertirlos en Cristo? Dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde la puerca retorció el rabo.
Si usted es un líder, un pastor, un maestro o quizás un teólogo, preste atención. Primero voy a decir lo que esto no significa. Este texto no se refiere a un bautismo en agua en nombre de la Trinidad. Esa falsa interpretación nace en la iglesia institucionalizada. Usted, entiendo yo, no pertenece a esa iglesia, por tanto, no herede sus falsedades. Repito, este pasaje de Mateo, igual que el de Marcos, no es literal. Este pasaje es espiritual, ontológico, del corazón, de la conciencia. Yo sé que todo esto es difícil para muchos debido a que han sido programados, manipulados con enseñanzas fuera del contexto escritural. No es que esa enseñanza sea intencional, no lo es. El problema radica en la falta de conocimiento. La iglesia está habituada a escuchar a hombres que, según ellos, tienen la autoridad divina para enseñar. Si ellos tienen la autoridad divina para enseñar, entonces usted tiene la autoridad divina para cuestionarlos. ¿No es cierto? El término usado aquí es uamduanón, bautizándolos. Si recuerda el estudio de Marcos, donde el Mesías habla del bautismo, Marcos usa otra terminología, mehamad, el que es bautizado, sumergido. Pero ese sumergido no es en agua, es en el Espíritu. La pregunta es, ¿por qué Marcos usa un término diferente para sumergido y Mateo usa otro término para la misma palabra, sumergido? Eso es fácil. Lo que sucede es que, aunque hablan del mismo bautismo o sumergimiento, están expresados en enfoques diferentes. Ambas expresiones están conectadas al bautismo según Pablo en Romanos 6. No es que sea otro, sino expresado en otro contexto. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una palabra en el texto que cambia todo. Esa palabra es en el nombre. Nombre aquí no es una etiqueta que identifica a una persona. Dentro del contexto escritural, nombre simboliza identidad, esencia, carácter, personalidad. Mateo usa sumergirlos, envolverlos, introducirlos en un estado de conciencia renovado, restaurado. Bishem Abba Ubra Urruja Dekutsha. Esto no se refiere a la Trinidad como se ha malinterpretado. De hecho, la doctrina de la Trinidad fue formulada por Constantino. No es una fórmula trinitaria griega, es una estructura mística hebrea. Vamos por parte. Abba, que significa Padre, hace referencia a la fuente, el origen, Ein Sof. Bra, que significa la manifestación, el Logos, la palabra, el Hijo. Rusha de Kudsha, que significa el soplo o Espíritu Santo, la energía que vivifica. Entonces, bautizar en el nombre es sumergir la conciencia en la fuente, reconocer la manifestación, el reino dentro, el Hijo, la primogenitura y dejarse mover por la energía, por el soplo o Espíritu Santo. En este bautismo encontramos revelada la estructura del tetragramatón YHWH. Es introducir a otros en la experiencia de la unidad, de esa unidad que Jesús pidió en Juan 17, no en una doctrina religiosa. Ese es el llamado a nuestros líderes, pastores y maestros. Si usted no cumple con esta ordenanza, usted no es discípulo y mucho menos apóstol. Pregunto, ¿vieron la diferencia? El bautismo de Marcos es una transformación personal. El bautismo de Mateo es una transformación introducida en otros. Es por esta razón que este bautismo es en el nombre. Pregunto, si esto se enseñara en nuestras congregaciones, ¿cree usted que hubiese tanta división, fragmentación en el cuerpo de Cristo? Bueno, la respuesta es obvia. Fuésemos una sola iglesia, sin denominaciones ni diferentes posturas teológicas. Esas diferentes denominaciones y posturas teológicas fragmentan la unidad, el alineamiento que el Cristo vino a restaurar. Violan el cumplimiento de la ley porque cumplir la ley es alinearse con la voluntad divina. Amén.
Cerramos la cuarta parte de nuestra serie La Gran Comisión. No te pierdas el próximo y último episodio donde continuamos con el verso 20. No puedes perderte la conclusión de esta serie, ya que en ella vamos a explicar cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida personal y en la congregación. Si algo escuchaste que te despertó, no te pierdas las partes siguientes. Vamos a continuar exactamente donde lo dejamos. Amada iglesia, esta palabra no solo es para enseñarte, es para despertarte. Si esta enseñanza tocó tu vida, compártela con otros que también necesitan ser tocados. Suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad, a los hijos de Israel. Este fue tu hermano Víctor Cáceres, y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde continuamos profundizando en estas verdades ocultas. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. El Señor no quiere a su iglesia adicta a las redes sociales. Por eso he creado este canal en WhatsApp. Las redes sociales es un tipo de esclavitud. Por eso se llaman redes sociales, para esclavizar a la sociedad. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrá disfrutar de ellos. En Biblia Estudio TV no enseñamos religión, enseñamos transformación, conocimiento que despierta, verdad que transforma. El Señor les bendiga rica y abundantemente.